Piensa en tu última semana, tenías cosas importantes que hacer, cosas que importaban de verdad, cosas que llevaban semanas en tu lista, y al llegar el viernes, la mayoría seguía exactamente donde estaba el lunes, no porque no quisieras hacerlas, no porque te faltara tiempo, no porque fueras perezoso, sino porque hay 7 hábitos que la mayoría de personas practica cada día, sin saber que cada uno de ellos le está robando entre el 30 y el 60% de su capacidad productiva. No son hábitos obvios, no son los que aparecen en las listas habituales, no son la procrastinación ni las redes sociales. Son más silenciosos que eso, son más peligrosos que eso. Y lo más probable es que estés practicando al menos 4 de ellos ahora mismo. Yo, Brian Tracy, he trabajado con ejecutivos, emprendedores y directivos durante más de 40 años en 80 países, y hay algo que me sorprendió al principio y que dejó de sorprenderme con el tiempo. Las personas menos productivas que he conocido no eran las menos inteligentes, eran las que tenían más hábitos invisibles trabajando en su contra. Hoy voy a mostrarte exactamente cuáles son esos 7 hábitos, por qué el cerebro los desarrolla sin que lo notes, y qué puedes hacer para desactivarlos uno a uno. No es motivación, no es gestión del tiempo tradicional. Es entender por qué tu propio cerebro se convierte en el mayor obstáculo para tu productividad, y cómo dejar de permitírselo. La mayoría de consejos sobre productividad cometen el mismo error. Te dicen qué hacer, pero no te explican qué estás haciendo mal sin saberlo. Y esa es la diferencia crucial. Puedes añadir todos los hábitos positivos que quieras: levantarte más temprano, hacer listas más detalladas, usar más aplicaciones de gestión. Pero si los hábitos que destruyen tu productividad siguen activos por debajo, todo lo que añadas encima se debilita en horas. Es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Puedes seguir echando agua, pero el resultado nunca cambia. El problema no está en lo que no estás haciendo. El problema está en lo que estás haciendo y que nadie te ha dicho que es un problema. Y aquí está lo que hace especialmente difícil eliminarlos. El cerebro no los registra como problemas. Los registra como patrones cómodos, como rutinas que funcionaron en algún momento, como formas de gestionar la energía y la incertidumbre. Por eso no los ves. Por eso no los sientes como errores. Por eso llevan años contigo sin que nadie te los haya señalado. He tenido conversaciones con directivos de grandes empresas que llevaban décadas practicando algunos de estos hábitos, convencidos de que eran parte de su forma de trabajar, convencidos de que así funcionaban mejor, hasta que alguien les mostró el coste real, no el coste de un día, el coste acumulado de años de rendimiento por debajo de su potencial real. Eso es lo que voy a mostrarte ahora. Antes de darte los 7 hábitos, necesito explicarte algo sobre cómo funciona el cerebro cuando intenta ser productivo, porque sin entender esto, los hábitos que voy a mostrarte van a parecerte obvios, y cuando algo parece obvio, el cerebro lo descarta sin procesarlo de verdad. Lo que estoy a punto de explicarte cambia completamente la forma en que ves tu propio rendimiento. Presta atención a esto. Imagina que cada mañana te despiertas con un depósito lleno, no de gasolina, de energía mental. Ese depósito tiene una capacidad limitada, y cada decisión que tomas durante el día, cada interrupción que gestionas, cada tarea que cambias a mitad, consume una parte de ese depósito. Cuando el depósito se vacía, el cerebro entra en modo de supervivencia, toma decisiones peores, se distrae más fácilmente, busca recompensas inmediatas en lugar de resultados importantes. Eso lo has sentido, es la sensación de las 4 de la tarde cuando sabes que tienes trabajo importante pendiente, pero tu cerebro simplemente no coopera. No es pereza, no es falta de voluntad. Es que el depósito ya está vacío, y los 7 hábitos que voy a mostrarte son los que vacían ese depósito mucho antes de lo necesario. Los neurocientíficos llaman a esto fatiga de decisiones. Cada decisión que toma el cerebro, por pequeña que sea, consume glucosa y recursos cognitivos. Y el cerebro no distingue entre decidir qué empresa adquirir y decidir qué responder a un mensaje de WhatsApp. Para él, toda decisión tiene un coste. Los estudios sobre este fenómeno son concluyentes. El rendimiento cognitivo cae de forma medible a lo largo del día, y las peores decisiones se toman siempre en los momentos de mayor agotamiento mental. Yo lo comprobé en mi propio trabajo. Las reuniones más importantes del día tenían que estar por la mañana. Las decisiones más complejas antes del mediodía no era preferencia, era estrategia, y estos 7 hábitos aceleran esa fatiga.
La llevan a un nivel en que trabajas con el 20 o el 30% de tu capacidad real, creyendo que estás al 100. Ahora bien, lo que estás a punto de escuchar probablemente va a incomodarte. Eso es exactamente lo que necesitas que ocurra. El primero se llama la multitarea permanente, y es el más extendido y el más dañino. Durante décadas se vendió como una habilidad, como una señal de capacidad, como algo que los mejores profesionales sabían hacer. Era mentira. La neurociencia lleva 20 años demostrando que el cerebro humano no hace multitarea. Lo que hace es cambiar de tarea a tarea muy rápidamente y cada cambio tiene un coste, un tiempo de reactivación que va de varios segundos a varios minutos. Si cambias de tarea 20 veces en una hora, pasas más tiempo reactivando el cerebro que trabajando de verdad. He conocido a ejecutivos que se enorgullecían de gestionar 5 conversaciones a la vez, respondiendo emails mientras asistían a reuniones, hablando por teléfono mientras revisaban documentos. Y cuando medíamos su rendimiento real, era consistentemente inferior al de personas que hacían una sola cosa a la vez. La multitarea no es productividad, es la ilusión de productividad. El segundo hábito es empezar el día sin haber decidido cuál es la tarea más importante. Suena simple, casi ridículo de mencionar, pero es el error que comete el 80% de las personas con las que he trabajado. Se sientan, abren el ordenador y empiezan por lo que está más arriba en el email, o por lo que alguien les pidió ayer, o por lo que les genera menos ansiedad empezar. Y así pasan la mañana ocupados, sintiéndose productivos, pero sin haber avanzado en lo que realmente mueve su trabajo. La tarea más importante del día raramente es urgente, raramente te la pide nadie, raramente genera presión inmediata, por eso es tan fácil posponerla. Y por eso es exactamente la que más importa hacer primero. Llevo décadas enseñando un principio simple. La primera hora del día determina la productividad del día completo. Úsala en lo más importante, no en lo más urgente. El tercer hábito es tratar las interrupciones como si no tuvieran coste. Cada vez que alguien te interrumpe, o cada vez que tú mismo te interrumpes, revisando el teléfono, abriendo otra pestaña, respondiendo un mensaje, el cerebro necesita tiempo para volver al nivel de concentración anterior. Los estudios calculan ese tiempo en entre 11 y 23 minutos, no segundos, minutos. Eso significa que si te interrumpen 3 veces en una mañana, puedes perder más de una hora solo en recuperación de concentración, sin contar el tiempo de la interrupción en sí. He trabajado con profesionales que recibían entre 40 y 60 interrupciones al día. Creían que eran eficientes porque respondían rápido, que estaban disponibles, que gestionaban bien su tiempo, pero al calcular su tiempo de concentración real, raramente llegaban a 90 minutos de trabajo profundo en todo el día. El trabajo importante no se hace en fragmentos de 3 minutos, se hace en bloques de concentración sostenida, y cada interrupción que aceptas sin coste es una decisión de no trabajar en lo que importa. El cuarto hábito es el más traicionero de todos porque parece que estás trabajando. Se llama la tarea de calentamiento. Es ese momento en que abres el día respondiendo emails sencillos, ordenando archivos, revisando notificaciones, haciendo tareas pequeñas y fáciles, y te dices a ti mismo que estás entrando en calor, que en unos minutos ya atacarás lo importante. Pero lo que está ocurriendo por debajo es lo contrario. Cada tarea pequeña y fácil genera una pequeña dosis de dopamina, una sensación de logro, una sensación de avance. Y el cerebro aprende rápidamente que puede tener esa sensación sin el esfuerzo real. Así que cuanto más calentamiento haces, más resistencia genera el cerebro hacia la tarea que de verdad importa. He visto a personas pasar mañanas enteras en calentamiento, sintiéndose ocupadas, sintiéndose productivas, y llegando a la tarde sin haber tocado lo único que de verdad tenían que hacer ese día. La tarea más difícil va primero. Siempre. Sin calentamiento, sin preparación emocional, directa. Porque el cerebro que arranca en lo difícil tarda exactamente lo mismo en entrar en ritmo que el que arranca en lo fácil, pero llega al mediodía con el trabajo importante hecho. El quinto hábito es usar la perfección como razón para no entregar. Es el más sofisticado de los 7, porque se disfraza completamente de virtud. La persona que reescribe el mismo informe 5 veces, que ajusta la misma presentación durante semanas, que no lanza el proyecto porque siempre hay algo más que mejorar, cree que está siendo excelente, no lo es, está siendo ineficiente. Hay una diferencia enorme entre la excelencia y el perfeccionismo paralizante. La excelencia produce el mejor resultado posible con los recursos disponibles, en el tiempo disponible, y lo entrega.
El perfeccionismo produce el resultado correcto en el momento en que ya no importa o no lo produce nunca. He conocido a personas con ideas extraordinarias que nunca llegaron a nada porque su autor seguía buscando el momento perfecto para compartirlas. El mundo no recompensa la perfección privada, recompensa la ejecución imperfecta entregada a tiempo. El sexto hábito es la incapacidad de decir no, y es el hábito que más rápido vacía el depósito de energía mental. Cada vez que dices sí a algo que no es tu prioridad, estás diciendo no a algo que sí lo es. El tiempo es finito, la energía es finita, la concentración es finita. Y cada compromiso que añades a tu agenda sin evaluar qué estás quitando para hacerle espacio, es una decisión de rendimiento que estás tomando sin darte cuenta. Las personas más productivas que he conocido en 40 años de trabajo no son las que hacen más cosas, son las que hacen menos cosas, elegidas con mayor precisión, ejecutadas con mayor profundidad. La productividad no se mide en cantidad de tareas completadas, se mide en impacto generado por hora de trabajo invertida, y el no estratégico es la herramienta más poderosa para maximizar ese impacto. El séptimo hábito es trabajar sin revisar si el sistema funciona. La mayoría de personas desarrolla una forma de trabajar en los primeros años de su carrera, y la mantiene sin cuestionarla durante décadas. Aunque el mundo cambie, aunque sus responsabilidades cambien, aunque sus herramientas cambien, el sistema se queda. Y un sistema que funcionaba bien hace 10 años puede ser profundamente ineficiente hoy. Yo reviso mi sistema de trabajo cada 3 meses, sin excepción. Me pregunto qué estoy haciendo que ya no produce resultados, qué debería dejar de hacer, qué debería empezar a hacer diferente. Esa revisión trimestral me ha ahorrado más tiempo que cualquier otra práctica de productividad, porque el mayor desperdicio de energía no es hacer mal las cosas, es hacer perfectamente bien las cosas que no deberían hacerse. Ahora bien, todo esto es teoría hasta que lo ves en una persona real. Y hay una pregunta que me hacen siempre cuando termino de explicar estos 7 hábitos. Brian, yo reconozco varios de estos en mí, pero llevo años así y no sé por dónde empezar. Esa pregunta tiene una respuesta muy específica, una que aprendí de la forma más difícil posible. Hubo un periodo en mi carrera en que trabajaba más horas que nadie en mi equipo. Llegaba el primero, me iba el último. Respondía mensajes a las 11 de la noche. Y mis resultados eran mediocres, no malos, no buenos, mediocres. Y eso era lo más frustrante, porque el esfuerzo era máximo, pero el rendimiento no reflejaba ese esfuerzo. Tardé tiempo en entender lo que estaba ocurriendo. Estaba practicando 5 de estos 7 hábitos de forma sistemática y sin saberlo. Hacía multitarea porque creía que así gestionaba más, decía sí a todo porque no quería decepcionar a nadie, empezaba los días sin decidir qué era lo más importante. Pasaba mis mañanas en calentamiento antes de atacar lo que importaba, y nunca revisaba si mi forma de trabajar seguía teniendo sentido. Cuando identifiqué esos 5 hábitos y empecé a eliminarlos uno a uno, en el primer mes recuperé casi 2 horas diarias de trabajo real, trabajo profundo, trabajo que producía resultados visibles. No trabajé más horas, trabajé las mismas, pero de forma completamente diferente. Uno de los casos que más recuerdo es el de un directivo al que llamaré Tom. Tom dirigía un equipo de 30 personas. Tenía una agenda completamente llena todos los días, y al final de cada semana sentía que no había avanzado en nada importante. Cuando analizamos su semana, encontramos los 7 hábitos activos simultáneamente. Su día empezaba respondiendo emails sencillos para entrar en calor. Sus mañanas estaban fragmentadas por interrupciones constantes. Respondía mensajes mientras asistía a presentaciones, y nunca decía no a ninguna petición. Le pedí que hiciera un solo cambio durante 2 semanas, que decidiera cada mañana, antes de abrir el email, cuál era la única tarea que si terminaba ese día haría que la semana hubiera valido la pena. Solo ese cambio, al final de la primera semana me llamó. Me dijo que había completado más trabajo importante en 5 días que en el mes anterior completo. No había trabajado más horas. Había dejado de desperdiciar las que ya tenía. Hay personas que llegan a los 50 años con todo el potencial del mundo y se preguntan por qué su vida no refleja ese potencial. No es mala suerte, no es falta de talento, no es que el mundo no les dio oportunidades. Es que durante décadas entregaron su mejor energía mental a hábitos que la consumían en silencio. Cada mañana de calentamiento que pasaron en tareas pequeñas,
cada interrupción que aceptaron sin coste, cada sí que dijeron cuando debían haber dicho no. Cada día que arrancaron sin decidir lo más importante se fue acumulando, no en un gran fracaso visible, sino en una distancia silenciosa entre quienes llegaron a ser y quienes podían haber sido. Esa distancia existe, y cada día que pasa sin nombrar estos hábitos, sin identificarlos, sin elegir diferente, esa distancia crece. El punto de partida siempre es hoy, no el lunes, no en enero, hoy. La productividad no se construye añadiendo más cosas a tu día. Se construye eliminando las que lo vacían en silencio. Y esos 7 hábitos son exactamente eso, mecanismos silenciosos que operan por debajo del radar. Yo tardé años en entender algo que parece simple pero que cambia todo cuando lo interiorizas de verdad. El problema nunca fue la falta de tiempo, siempre fue lo que hacía con el tiempo que tenía. Y cuando empecé a eliminar los hábitos que lo vaciaban, el tiempo no cambió, las horas del día siguieron siendo 24, pero lo que producía con esas horas se multiplicó de una forma que no había creído posible. No porque trabajara más, sino porque dejé de trabajar en mi contra. Tú tienes exactamente el mismo tiempo que las personas más productivas del mundo. La diferencia no está en cuánto tienes, está en cuánto le robas sin saberlo. Identifica el hábito, ponle nombre, elige diferente. Y observa lo que ocurre cuando dejas de ser tu propio mayor obstáculo.